sexuales en habilidades cognitivas han sido estudiadas desde disciplinas como las neurociencias, la psicología, la antropología, la filosofía y la sociología. Cada una de ellas aborda la cuestión desde su parcela de conocimiento y, sea cual sea el enfoque de partida, debemos aceptar que existen diferencias en la organización funcional del cerebro de hombres y mujeres. Existen estudios que demuestran una diferencia morfológica y funcional entre el cerebro del hombre y mujeres. La diferencia entre el cerebro del hombre y mujeres no solo está registrando a la estructura implicadas en la vida sexual del sujeto, sino también se extiende a las que están a la base de las habilidades cognitivas. El estudio de las diferencias mentales entre uno y otro sexo alcanza al menos 4 aspectos. Aspecto A. ¿Cuáles son las diferencias conductuales entre hombres y mujeres en los procesos cognitivos? B. ¿Cuáles son las diferencias en la organización cerebral de uno y otro sexo que pueden explicar las diferencias conductuales? C. ¿Cuáles son las causas biológicas que conducen a las diferencias en la organización cerebral? D. ¿En qué medida el ambiente contribuye a establecer las diferencias cognitivas? Se especula mucho sobre las diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer. Uno de los aspectos que interesa en los estudios es la forma en cómo estos logran soportar el dolor. Varias hipótesis se plantean. Los hombres son menos tolerantes al dolor, las mujeres son exageradas en ciertas épocas del mes. La percepción del dolor constituye una de las ventajas de adaptación proporcionadas por el desarrollo evolutivo. Es uno de los mecanismos más importantes de señalización biológica y una auténtica fuente por medio de la cual los organismos mantienen información acerca del entorno. Actualmente, se realizan muchas investigaciones con respecto a las diferencias que pueden presentarse en el cerebro masculino o femenino. Las hipótesis aún se mantienen. No hay teorías aún sobre esta diferencia. Algunas investigaciones revelan que las diferencias se mantienen mientras que otras aseguran que no existe esta diferenciación. Las investigaciones sugieren que en cuanto a los procesos cognitivos, la diferencia entre el cerebro femenino y masculino es muy evidente. Sin embargo, en cuanto a cómo el cerebro femenino y masculino procesa información, como el dolor, no existe una diferencia notable. Algunos aseguran que la diferencia que se presenta tendría que ver más con un aspecto ambiental que con la fisiología misma del cerebro de ambos sexos. En otro de los aspectos que se ha realizado algún tipo de investigación es sobre las enfermedades psicológicas que se presentan en ambos sexos. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad son, en la actualidad, enfermedades psiquiátricas muy frecuentes e incapacitantes. Las mujeres en edad reproductiva son más vulnerables a desarrollar trastornos de ansiedad, aproximadamente entre 2 a 3 más que los hombres. La razón por la que se escogió este tema es porque se ha escuchado mucho sobre las diferencias existentes en cuanto al hombre y la mujer. Algunas preguntas nos surgen. ¿Son las diferencias producto del ambiente y las tradiciones en las que los hombres y las mujeres son criados? ¿O existe una explicación neurofisiológica para estas diferencias? Se ha escuchado muchas veces que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, pueden atender a los hijos, al esposo, emprender un negocio nuevo y finalmente conquistar un país completamente solas. Y lo más asombroso es que lo pueden hacer conectadas por completo en cada una de estas áreas. Lo opuesto suele pasar con los hombres, que se dice que pueden hacer una sola cosa a la vez. Es decir, que un hombre con 2 tareas a la vez puede llevarlos al colapso total. En términos coloquiales, su cerebro se funde. Pero, ¿son estas afirmaciones correctas? ¿Son en verdad los cerebros de hombres y mujeres tan distintos a nivel anatómico o son solo ideas culturales transmitidas durante años? El presente trabajo trata de dar respuesta a estas preguntas y algunas otras que se irán dando a conocer en el transcurso de esta exposición. Los trastornos de ansiedad, como se dijo anteriormente, y los trastornos relacionados con los estados de ánimo son una de las enfermedades mentales más frecuentes en la actualidad. Solo en Estados Unidos se estima que 1 de cada 5 personas sufrirá en su vida uno o varios de estos trastornos. En su estudio realizado en Europa sobre la epidemiología de los trastornos mentales, el 13.6% de la población de 6 países europeos ha padecido algún trastorno de ansiedad a lo largo de su vida.
Las mujeres en edad reproductiva son más vulnerables a desarrollar trastornos de ansiedad que los hombres, es decir, que 2 de cada 3 mujeres padecen de esta patología. De hecho, el 17.5% de las mujeres en comparación al 9.6% de los hombres han padecido algún trastorno de ansiedad. En el último año se registró que las mujeres sufrieron uno de estos trastornos en un 8.7% en comparación al 3.8% de los hombres. El estudio de las diferencias de género en los trastornos mentales es un campo de investigación que recientemente está en alza a nivel preclínico. La ansiedad puede ser conceptualizada como un estado negativo con 3 componentes: uno fisiológico, la hipervigilancia; otro afectivo, el miedo; y otro cognitivo, la indefensión, y cuya principal característica es la sensación de incontrabilidad sobre posibles amenazas o daños. Aunque la ansiedad es una reacción normal que tiene la función de prepararnos para peligros futuros, también representa el síntoma psiquiátrico más común. El DSM-5-TR distingue entre trastornos de angustia con agorafobia o sin ella, o agorafobia sin trastorno de angustia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno compulsivo obsesivo, fobia específica, fobia social, entre otras. El trastorno obsesivo compulsivo, conocido comúnmente como TOC, es una enfermedad severa y frecuente que afecta del 1 al 3% de la población. Una persona con TOC sufre pensamientos obsesivos y repetitivos y tiene muchos miedos que le inducen a realizar compulsivamente conductas ritualizadas que le disminuyen la ansiedad. El TOC es el único trastorno de ansiedad que no distingue diferencias sexuales en su incidencia, a pesar de la creencia generalizada de que el trastorno es más frecuente en los hombres. El trastorno de ansiedad generalizada, o TAG, consiste en una preocupación excesiva e incontrolable sobre múltiples preocupaciones cotidianas. Entre los síntomas se incluye la tensión muscular, la fatiga, el insomnio, la inquietud, la falta de concentración y la irritabilidad. La tasa de prevalencia vida es del 4% en los hombres, mientras que en las mujeres es del 7%. Otra de las patologías que más incapacita a las personas es la agorafobia. Consiste en presentar miedo a lugares abiertos o con muchas personas, por lo que este trastorno lleva a las personas a que se confinen en el interior de sus casas, haciendo que puedan mantener el control de cada una de las actividades que se ejecutan dentro del lugar. Este trastorno afecta en un 3 a 4% a los hombres en comparación de un 7 a 9% de las mujeres. Siguiendo este mismo sentido, no solo en los trastornos se han encontrado evidencias de las diferencias que tienen los hombres y las mujeres. En la percepción también se han hallado algunas singularidades. Por ejemplo, el ser hombre o mujer incide en la forma en cómo se perciben los colores. Parece ser que las mujeres son más sensitivas y detectan bajos niveles de estimulación en todos los sentidos, exceptuando la visión. Los estudios sobre las habilidades que podrían relacionarse con la percepción de colores han demostrado que las mujeres son más rápidas para nombrar los colores, a diferencia de los hombres, debido posiblemente a una mayor facilidad en el acceso y recuperación de los nombres correctos para los colores o las formas. En esta misma esfera, según la forma en que las personas perciben el dolor, se han encontrado hallazgos muy interesantes. En cuanto al dolor por cáncer, hay poca evidencia de que existan diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, existe mayor depresión asociada a dolor crónico por cáncer en las mujeres. En un estudio realizado en Reino Unido por Bennett y en Francia por Bousira, encontraron que las mujeres, al parecer, tienen más riesgo de dolor neuropático que los hombres. Un estudio reciente que involucra a Reino Unido, Australia, Francia, Noruega y Suecia han reportado mayor prevalencia de dolor musculoesquelético en mujeres que en hombres. En cuanto a las cefalias,
los datos no son tan distintos, ya que se registran más evidencias en las mujeres que en los hombres. Entre las conclusiones, si bien se ha encontrado evidencia de que desde una perspectiva anatómica, el cerebro de mujeres y hombres tienen diferencias. Estas son muy pequeñas. Por ejemplo, se ha demostrado que la corteza en el cerebro masculino es mayor, a diferencia de las mujeres. Sin embargo, el cuerpo calloso de las mujeres presenta una mayor cantidad de conexiones que la de los hombres. De igual forma, imágenes de resonancia magnética y tomografías demuestran que al realizar los mismos procesos entre hombres y mujeres, son ellas las que presentan una mayor actividad cerebral en sus conexiones neuronales. Esto no quiere decir una mayor inteligencia, sino más bien una mayor capacidad para encontrar información gracias a su amplia y compleja red neuronal. En cuanto a los artículos analizados, es interesante ver que posiblemente por esta amplia conexión en sus redes neuronales, puede que las mujeres sean más propensas a ceder a ciertas afecciones psicológicas. En cuanto a la capacidad del procesamiento de los estímulos sensoriales, las investigaciones apuntan a una parejidad en ambos sexos, menos en lo que se refiere a estímulos visuales, en donde las mujeres presentan una mejor capacidad de reconocer formas y gama de colores. En la propriocepción también se encontraron diferencias, ya que las mujeres, las que tienden a sentir de una manera más aguda los dolores de ciertas patologías como el cáncer, dolores musculoesqueléticos y cefalias.